Jóvenes estudiantes, bienvenidos a una clase más. Mi nombre es Amado Balbuena y el día de hoy nos vamos a encargar de desarrollar el tema denominado con el nombre de especies en peligro de extinción aquí en el Perú. Vamos a hablar lo más importante para que así todo público pueda conocer. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Las especies que se encuentran en peligro de extinción. Este tema es muy, pero muy importante, ya que hay que conocer, para empezar, la situación actual en la que vive la flora y la fauna silvestre. Cuando hablamos de flora, nos estamos refiriendo a toda la porción vegetal. Cuando hablamos de fauna, nos referimos a los animales, ¿ok? ¿A fin de qué? A fin de determinar dos cosas, su conservación y el uso sostenible de la misma. Pero hay que tener en cuenta que las principales actividades humanas que generan la extinción de diversas especies son las siguientes. La caza y la pesca excesiva es el principal punto por el cual las especies se extinguen. Cuando una especie se encuentra totalmente muy, pero muy eh, en casa, ¿okay? Tiene la particularidad de desaparecer, y más aún si su casa es en gran proporción. Las especies llegan a reducirse en base a su población y su densidad. Por eso es de vital importancia conservar a estas especies y no generar su desaparición. Otra de las causas que tenemos que tener en cuenta es la destrucción del hábitat. El hábitat, desde el punto de vista ecológico, sabemos que es el lugar o el espacio físico que ocupa una determinada especie. Allí se desarrolla, allí se reproduce, allí evoluciona y allí permanece hasta su muerte. ¿Qué pasaría si nosotros destruimos y contaminamos su hábitat? Estas especies pueden migrar y en migrar, en el camino hacia la migración, pueden llegar a morir. Por eso que hay que tener muy en cuenta, este es uno de los puntos que también se encargan de eliminar a las especies. La contaminación ambiental es uno de los temas pilares, bogas del siglo XXI. Hoy en la actualidad, nosotros sabemos que la contaminación es muy importante porque estos efectos de la contaminación se manifiestan por la alteración de los ecosistemas. La generación y la propagación de enfermedades entre los seres vivos es lo que más hay que tener en cuenta. Además de ello, hay que tener en cuenta que la extinción de las especies, las floras y faunas, genera una gran, pero gran proporción, debilitan principalmente nuestro ecosistema peruano. Además, generan una degradación en la calidad de vida, la salud, el aire puro, el agua limpia. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? El efecto invernadero, uno de ellos. La lluvia ácida, otro de ellos. El smog fotoquímico, la eutrofización y la destrucción de la capa de ozono. Por eso que hay que tener en cuenta que todo proceso industrial siempre genera eliminación de gases tóxicos al medio ambiente. Y los residuos que ellos eliminan llegan a parar a los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. El parque automotriz también es uno de los factores que genera y contribuye a la contaminación ambiental. La tala y la quema de la vegetación, es decir, la deforestación, la destrucción de los árboles que son de vital importancia porque favorecen a la fotosíntesis y también a la preservación de diversos ecosistemas. Pero ¿qué pasaría si se destruye esta vegetación? Puede reducirse la capacidad para poder proteger algunas especies. Por eso que hay que tener muy en cuenta este punto, que es la principal actividad humana que genera la extinción de las especies. Otro de los puntos que también tenemos que considerar es la introducción de especies exóticas que se encargan de eliminar a las especies nativas. Una especie nativa es una especie que es oriunda de una zona. Cuando una especie X llega a una nueva, lo que hace la especie nueva es introducirse en esa porción y generar una lucha, una competencia para sobrevivir. En esa competencia, una de ellas llega a morir y principalmente son las especies nativas las que salen perjudicadas. Es por ello que al momento de introducir una especie que no sea de esa zona, hay que evaluar principalmente la tasa de mortalidad, morbilidad y sobre todo
cuál es el mecanismo de interacción biológica que puede generar y qué repercusión traería para esta especie. Y por último, la falta de educación poblacional. Todos sabemos que el peor virus de este planeta es el ser humano, porque ha generado una destrucción desmesurada y proporcional de sus ecosistemas, ya sean terrestres, acuáticos o aéreos. Y esto es gracias a la poca cultura ambiental que existe. Es por eso que hoy en la actualidad vemos que hay diversas organizaciones que se tratan de luchar y dar un beneficio a nuestro medio ambiente. Por eso hoy podemos resumir en esta diapositiva que no existe una cultura ambiental. La mayoría de personas siempre está con la mentalidad de eliminar sus desperdicios en las calles, eliminar sus bolsas, plásticos y todo lo que tenga que ver con un residuo tóxico para nuestro planeta. Por ello que hay que promover y concientizar a toda la población para retener estos casos. Hablemos de la lista roja. La lista roja es elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sus siglas UICN. Es la más difundida de las clasificaciones de los estados de conservación de las especies. En esta lista se encuentran las siguientes categorías. Tenemos EN, que representa a una especie que se encuentra en peligro. CR, aquella especie que se encuentra en peligro crítico. VU, aquella especie que se encuentra en un estado vulnerable. EX, aquella especie que ya está extinta. EW, aquella especie que se encuentra extinta pero en un estado silvestre. NT significa aquella especie que se encuentra casi amenazada. LC se representa aquella especie que es una preocupación menor. ¿Ok? Las tres primeras que estamos pudiendo visualizar son especies amenazadas constantemente. Esto lo podemos ver a través de esta imagen que está aquí, que resume todo lo que nosotros hemos expuesto. No te olvides que el organismo que se encarga de poder cuidar y clasificar en categorías mencionadas aquí es la lista roja. Hablemos del CITES. El CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre, en sus siglas CITES. Si te preguntan a ti, profesor, ¿por qué es importante el CITES? Ella se encarga de regular el comercio de las especies que se encuentran amenazadas. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de poder asegurar su supervivencia. No se vayan a olvidar. Hablemos de INRENA. ¿Qué es INRENA, profesor? Es el Instituto de Recursos Naturales del Perú. Es el órgano encargado de proponer políticas, dar programas, generar proyectos, brindar normas, con la finalidad de poder proteger nuestra flora y fauna silvestre. Un datito muy importante que te doy el día de hoy es que INRENA creó una categorización de las especies que se encuentran en peligro de extinción y la dividió de la siguiente manera. Tenemos a las especies en vías de extinción, tenemos a las especies en situación vulnerable, tenemos las especies en situación rara y tenemos a las especies en situación indeterminada. Hoy en el mundo de la biología, con el profesor Amadito, vamos a encargarnos de hablar de cada una de ellas. Al hablar de las especies en vías de extinción, nos referimos a aquellas especies que están a punto de desaparecer. Recuerda que por biología sabemos que la especie es la unidad de clasificación de la taxonomía. Se considera en vía de extinción cuando se encuentra comprometida la existencia de la misma. La extinción de la especie hasta ahora en la actualidad es irreparable y de momento es irreversible porque ya no se puede volver a traer la vida a la especie que desapareció. Puede afectar de manera directa o de manera indirecta la cadena alimenticia porque recuerda que algunos son considerados como organismos consumidores y organismos productores y la pérdida de alguno de estas especies puede generar una desproporción en su proceso de alimentación. Algunas especies son las siguientes. Por ejemplo, la chinchilla real, nombre científico, Chinchilla brevicaudata. Tenemos el mono choro cola amarilla, nombre científico, Logrotrix flavicauda. Está protegida por el Parque Nacional del Río Abiseo, hay que tener en cuenta. El guanaco, nombre científico, Lama guanicoe, es característico por el pelaje muy distintivo que ella lleva. La nutria del oeste, nombre científico, Lutra longicaudis. Tenemos el gato marino, nombre científico, Lutra felina. Podrán tener el mismo género, pero varían en base a sus especies.
tienen características algo similares, ¿ok? El gato montés, nombre científico, Oncyfelis colocolo. Se parece a un gato doméstico, pero no lo es. Tenemos al lobo de río, nombre científico, Pteronura brasilensis, ¿ok? Hablemos de más especies que se encuentran en vías de extinción, ¿ok? Tenemos el pingüino de Humboldt, nombre científico, Speniscus humboldti. Tenemos el zambullidos de Junín, nombre científico, Podiceps taxanovsky. Es un tipo de ave característico principalmente por el tipo de plumaje que tiene. El cocodrilo de Tumbes, ubicado en el departamento de Tumbes, nombre científico Cocodrilus acutus. Y tenemos la tortuga charapa, nombre científico Podocnemis expansa. Vamos a hablar de algunas especies. El día de hoy vamos a hablar acerca del pingüino de Humboldt. ¿Por qué es importante el pingüino de Humboldt? Porque tiene un pelaje, ¿ya? Principalmente es una especie negra, cuanto a su espaldita, tiene el pecho de color blanco, tiene un tamaño aproximadamente de 68 centímetros, su hábitat se extiende desde el centro del Perú hasta el centro de Chile. Hablemos del lobo de río. Es considerado como una nutria gigante. Habita principalmente en los bosques tropicales y se ve amenazado por la pesca excesiva, la contaminación de su hábitat y el turismo. Hablemos de la chinchilla real. Es un animal muy bello, pero lamentablemente tiene peores enemigos. ¿Y cuáles son? Su propio pelaje y su dócil, principalmente hábitat en donde ella se encuentra. El pelaje es suave y redondo y el carácter dócil que tiene son los peores enemigos porque las personas lo buscan para criarla y tenerla de mascota. Algunos que se encuentran en cautiverio llegan a estar en situaciones de estrés y pueden llegar a morir. Hay que tener en cuenta que el hábitat es la cordillera de los Andes y abarca desde el Perú hasta nuestro país hermano, Chile. Hablemos del guanaco. Se dice que hoy en la actualidad en el Perú hay aproximadamente 500 ejemplares, ¿ok? Están en vías de extinción porque las cazan gracias a su pelaje y el pelaje sirve para la venta y la comercialización ilegal. Es por ello que hay que tener en cuenta estas especies. Hablemos de las especies que se encuentran en situación vulnerable. Aquí están las especies que aún podemos salvar. Especies que por el exceso de caza, el exceso de la pesca, la desaparición de los hábitats, se han quedado indefensas para poder sobrevivir. Y estas están a punto de convertirse en animales en vías de extinción. Tenemos a las siguientes. Vicuña, nombre científico, Vicuña vicuña. El oso hormiguero, nombre científico, Myrmecófaga tridáctila. Tenemos el gallito de las rocas, nombre científico, Rupicola peruviana. Tenemos la boa, nombre científico, boa constrictor. Tenemos la anchoveta, nombre científico, Engrauli ringhead. Tenemos el guacamayo, nombre científico, Ara ambiguus. Tenemos el venado, nombre científico, Odocoilius virginianus. Sigamos estudiando aquellas especies que se encuentran en situación vulnerable. Tenemos el frailecito, Fratercula arctica. Tenemos el machín negro, Cebus apella. Tenemos el machín blanco, Cebus albifrons. Tenemos el armadillo gigante, Priodontus giganteus. Tenemos el zambullidor del Titicaca, nombre científico, Royanda microptera. Tenemos el pelícano peruano, nombre científico, Pelecanus tagus. Tenemos también el piquero común, nombre científico, Sula variegata. Tenemos el ronzoco, Hydrochairis hydrochairis. Tenemos el taricaya, que es una tortuguita, Podocnemis unifilis. Tenemos la tortuga verde, que es Chelonia midas. Aquí está, esta pequeña se escapó, ¿viste? Y tenemos también la concha de abanico, nombre científico Argopecten purpuratus, y tenemos el delfín del Amazonas, que viene a ser Inia geofrensis. Hablemos entonces de algunas especies en situación vulnerable. Hablemos del gallito de las rocas. Es de vital importancia que todo peruano que está viendo este video recuerde el gallito de las rocas porque aquí en el Perú es considerado el ave nacional del país. Mide aproximadamente de 30 a 32 centímetros, tiene un plumaje muy característico, es de color intenso y la mezcla resulta del rojo y el anaranjado. Por eso se convierte en el ave nacional del Perú. Actualmente está prohibida cazarla y está prohibida su venta. ¿Ok? Ronzoco es considerado como el roedor más grande e inteligente de la Tierra y está ubicado en nuestro país.
La anchoveta es muy importante porque es el alimento especial para aquellas especies que se encuentran en la corriente de Humboldt. Incluye las aves, los peces y los mamíferos marinos. ¿Por qué es importante? Porque la pesquería la considera como la especie más grande del mundo, destinada la mayor parte para la producción de la harina, el aceite de pescado y para la exportación. Desde el punto de vista nutricional, debemos de tener en cuenta que la anchoveta es fuente rica en grasas esenciales. Entre ellas tenemos el famoso omega 3. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué es importante el omega 3? Porque permite el buen desarrollo de nuestro corazón y permite que pueda haber un buen desarrollo neuronal en nuestro cerebrito. Por eso que el anchoveta, desde el punto de vista nutricional, es de vital importancia para el ser humano. Hablemos de las especies que se encuentran en situación rara. Se dice que aquí están las especies que naturalmente existen en poca proporción, en poca cantidad, en poca densidad. Sus poblaciones son naturales, pero son escasas. Su carácter es endémico por otras razones y que pueden llegar a ser vulnerables. Tenemos al monocoto, nombre científico, al Ouatta seniculus, tenemos al jaguar, Pantera onco, y tenemos al puma, nombre científico, puma con color. Y por último, tenemos también a las especies en situación indeterminada. Aquí están las especies que no tienen datos, no hay registros, pueden estar en cualquiera de las categorías, pero no hay información suficiente para poder englobarlas y clasificarlas. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos ahora de las especies en riesgo en el Perú, hay que tener en cuenta que diariamente miles de especies en animales del Perú enfrentan situaciones que ponen en riesgo su permanencia en el planeta. Puede ser por la pérdida total de su hábitat, puede ser por el tráfico ilícito de las especies que se encuentran en peligro de extinción, las especies silvestres, la caza furtiva, el cambio climático, el calentamiento global, son una de las principales causantes de que se dé esta terrible realidad. Es por eso que la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la organización que se encarga de reconocer todos los conocimientos, toda la biodiversidad de los países, propone proyectos para que mejoren la calidad de vida de estas especies, pero no solamente para que mejoren la calidad de vida de estas especies, sino también para que puedan ayudar a los países a utilizar bien sus recursos. Es por eso que la UICN lanza una lista roja con 9 categorías que ya hemos estudiado en las primeras diapositivas. Pero vamos a ver cómo se definen en 3 puntos muy importantes. Aquellas especies que se encuentran vulnerables, aquellas especies que se encuentran en peligro crítico y aquellas especies que se encuentran en peligro. Vaya seguridad. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las especies que se encuentran en peligro de extinción? Primero tenemos que acordarnos de que las medidas para poder ir a cabo la ayuda a estos animales que se encuentran en peligro de extinción son las siguientes. Punto número 1, unirnos a organizaciones que trabajan para salvar las especies en peligro de extinción. Si nosotros estamos empapados de estos temas, vamos a poder conocer la realidad desde el fondo, desde adentro, y así poder tomar las medidas correspondientes. 2, negarse a comprar cualquier producto que tenga ingredientes animales, como pieles, marfil, carey, ¿okay? Pestañas, etcétera, porque sufren principalmente esas especies. Y el dolor que sufren es insoportable. Entonces hay que evitar ello. Punto número 3, no utilizar productos que hayan sido probados en animales. Hay que tener en cuenta que estas especies que se encuentran en peligro de extinción son retirados de su hábitat, llevados a laboratorios y en estos laboratorios hacen diversos tipos de pruebas clínicas para poder destruirla, generar una vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de ellas, hay que comprar papel reciclado, hay que ahorrar papel para así reciclar y también nos conlleve a conservar los hábitats y evitar la deforestación, que es el hábitat natural de estas especies. Bien, esto ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme sintonizado. No te olvides que me puedes seguir a través de mi página de Facebook, me puedes ubicar como El Mundo de la Biología. Aquí en el canal El Mundo de la Biología estamos dispuestos y comprometidos con tu educación. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte. Subo videos todas las semanas. No te olvides dejar tu precioso like en este video y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Esto es El Mundo de la Biología.
Mi nombre es Amado Balbuena y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.